Empezamos el torneo de Tokio con el primer partido de Carlitos Alcaraz, que jugará este jueves 25 de septiembre ante Seba Báez. Va a debutar contra el argentino. La verdad que si este partido se viese en el torneo de Monte Carlo, pues diría, oye, cuidado, ¿no? Porque Seba es un jugador más de pistas más lentas, de tierra batida. En pistas duras, pues pierde un poquito, digamos, su peligrosidad, ¿no? Toda la peligrosidad que puede tener con el tipo de bola que él tiene. El torneo de Tokio es un poco bastante parecido en condiciones al torneo de Pekín. Históricamente los registros son bastante similares, quizá un poquito más rápido, no demasiado. Así que vamos a ver qué tal se le da a Carlitos, que el año pasado pues joder, ganó el torneo de Pekín, así que aquí pues defiende 500 puntos, Magic. Sí, no los defiende en este torneo directamente, pero la próxima semana se le caerán 500 y primera vez de Carlos esta temporada como número 1 del mundo. Vuelve a encarar un torneo desde lo más alto de la clasificación, en esa pelea que tiene con Jannik Sinner, ya analizamos en un vídeo, ¿no? Los escenarios hasta final de año, parece que lo tiene bien atado, pero todo lo que sea ir sumando victorias en este torneo le va a ayudar a asegurar ese número 1 a final de temporada. El inicio, en principio es un inicio plácido, porque Seba Báez en primer lugar, como tú bien comentas, esta no es su superficie y sobre todo no viene haciendo una gran temporada desde que conquistase el título de Río de Janeiro, que queda ya bastante lejos, aquel torneo. Seba, pues ni en la gira de tierra europea, ni luego después en otras superficies ha conseguido buenos resultados, se ha conseguido incluso volver al nivel que le puso algún día en el top 30, ¿no? Así que va a tener que emplearse y salir de su zona de confort el argentino para hacerle daño a Carlos. Eso sí, primer partido de gira para Carlos, siempre sabemos que los inicios para Carlitos son complicados, suele empezar en modo diésel, es verdad que últimamente cada vez menos, cada vez lo vemos más seguro, más fiable en todas las facetas y en todo tipo de escenarios. Por cierto, una rivalidad que no es nueva, se han enfrentado 2 veces en el circuito, pero 2 veces que quedan muy lejos. Una fue en las Next Gen Finals de 2021, que quizás incluso más de uno no lo considera un enfrentamiento oficial por el tipo de torneo en el que se dio, y la otra, y esta es para los más aficionados de Carlos Alcaraz, Seba Báez fue el primer rival de Carlos de camino a su primer Grand Slam. En el US Open 2022, el primer rival al que se enfrentó Carlos Alcaraz fue Sevita Báez, ese partido 7-5, 7-5, 2-0 y retirado, se acabó retirando por problemas físicos el argentino. Se lo puso complicado, la verdad, 7-5, 7-5, para ser pista dura también. Aquí, por cómo viene uno, cómo viene otro y cómo han evolucionado sus carreras, me extrañaría incluso que Seba Báez consiguiese hacer del partido un 5-7, 5-7 en contra. Viene muy mal Seba Báez, ¿eh? Viene muy mal. Solamente tiene 3 victorias desde abril. 3 victorias desde abril. Pues sí. La verdad que bastante complicado el nivel de Seba, que aún así todavía se mantiene en el top 40 a duras penas. Y como digo, le viene un jugador que a priori, pues hombre, por el tipo de juego en esta superficie, lo va a tener complicado. Aquí lo que vamos a poner son claves que evidentemente tendrían que hacerlo muy bien, aparte, y tener un muy mal día Carlos para que Seba tenga opciones. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué opciones puede tener sobre todo Seba Báez. Intentar tirar el saque abierto, ¿no? Intentar al final jugar un poco con los efectos, aunque esta superficie, como digo, requiera de un juego un poco más ofensivo, no tanto de tanto spin, que aunque él lo puede hacer bien con el tema de los efectos, pero ese saque abierto, intentar desplazar fuera de pista a Carlos, poder entrar luego mitad de cancha y cerrar el punto. Necesita ser muy ofensivo el argentino, jugar con esos, como digo, con esos efectos para evitar que Carlitos se mueva en la zona central, montado encima de la línea. Y el saque abierto, no tiene un gran saque Seba, y el tema de los restos, cómo le puede atacar Carlitos, puede ser una cosa por la que pueda subir bastante el argentino. Ese saque abierto quizás le pueda dar algo de ventaja. Bueno, utilizar los efectos, y esto creo que vendrá también la siguiente clave, para luego poder entrar con la derecha invertida y hacer daño y discutirle a Carlos el dominio con el drive, ¿no? Al final, como tú dices, Seba no es un sacador potente, al final la altura bueno, pues es un pequeño impedimento para que tenga un gran servicio. ¿Cómo suplirlo? Pues utilizando mucho el saque con kick abierto en el lado de la ventaja, utilizando mucho el saque abierto efecto cortado en el lado del deuce, con el objetivo de sacar un poquito a Carlos de la zona del centro, como tú dices, esperar que Carlos al resto, pues todavía no sienta del todo la bola, un poco lo que le pasó contra Fritz en la Leiber, ¿no? Que decía que no sentía el feeling de la pelota, que no se había acostumbrado, le costaba atacar y eso le permitió a Fritz hacer mucho daño llevando el peso del partido, ¿no? Pues para Seba no es Taylor Fritz, evidentemente,
evidentemente, no puede tener los saques a 200 kilómetros que tiene el estadounidense, pero sí intentar sacar un poquito de pista a Carlos y luego ya colocarse con esa derecha invertida en el cuadrante, por así decirlo, del revés y abrir la pista a Carlos con la derecha invertida cruzada, luego buscar alguna paralela y tratar de finalizar el punto. Intercambiando desde el fondo, pues si esto fuese tierra batida, quizás por la vía del sufrimiento, a lo mejor se puede hacerle daño a Carlos, pero yo creo que desde el fondo, en una pista de velocidad media como es la de Tokio, Carlos llega a un punto en el que si Seba no finaliza, va a ser él quien tome la iniciativa. Entonces, tratar de esos puntos, ¿no? Con el turno de servicio, con los turnos de servicio sobre todo, 3, 4, 5 golpes, buena construcción, un par de derechas invertidas, entrar mucho con esa bola después del saque y así a lo mejor crear alguna que otra duda para Carlos y sobre todo demostrarle que puede jugar en ese registro, ¿no? De ser más ofensivo y que eso pueda quizás cambiarle un poco los esquemas a nivel mental al murciano. Pero es lo que siempre decimos, cuando tenemos un jugador de este corte que se enfrenta a Carlos Alcaraz, que va a tener que salirse de su zona de confort, del tipo de juego que él hace, porque es que no le queda otra, porque como él juegue a intentar construir desde el fondo con el tipo de bola que él tiene, es que se lo va a terminar comiendo Carlos y le va a meter un 6-1, 6-2. Necesita ser más ofensivo y sobre todo tocar con el drive. A la mínima acción que tenga, pues ser ofensivo, es que no le queda otra. A lo mejor no se siente del todo cómodo atacando con el drive, siendo ofensivo, metiéndose dentro de pista, incluso a lo mejor, no sé, ir a mitad de cancha, pero es que desde el fondo, con el tipo de bola que tiene y sin ser ofensivo, jugar a no fallar, tarde o temprano yo creo que le va a llegar el winner. No creo que Carlos vaya a fallar excesivamente como para que le dé tanta ventaja a Seba Báez. Lo va a tener complicado el argentino, así que le ponemos estas opciones a Seba. Y vamos con Carlos, que como decimos, lo comentamos en el análisis del cuadro de Tokio, que viene con un pequeño resfriadillo, no, en principio no es preocupante, pero bueno, eso le puede bajar un poquito los primeros días, vamos a ver si se recupera bien, pero este partido, vamos, todo, prácticamente el 90 y pico por ciento va a pasar por su raqueta. Si él está bien haciendo las 3 o 4 cosas que tiene que hacer bien, el partido no debería de tener excesivos problemas. La primera clave, esto al final un poco que sea, digamos, siguiendo una línea continuista de lo que fue el US Open, que fue alto porcentaje de primeros, con el servicio haciendo un daño tremendo, atacar los restos de segundo, metiéndose dentro de cancha y imponer su drive. Sobre todo con un jugador que tiene un ritmo de bola menor, que no tiene un gran saque y que, bueno, desde el fondo es inferior a Carlos. Es que al final Carlos tiene el partido muy, muy de cara, ¿no? Yo creo que al final los aspectos que pueden servir un poquito de hándicap o que pueden hacernos dudar un poco más con respecto a la actuación de Carlos en Tokio van más por lo que pasa fuera de la pista y por el desplazamiento tan brutal que se va a pegar desde San Francisco a Tokio, ¿no? Que no va a parar Carlos, ha sido una semana de muchas emociones también en la Leiber y ahora le toca cambiar el chip de repente, volver a la monotonía, entre comillas, del circuito ATP, un lugar nuevo en el que no ha estado nunca, en el que quizás fuera de la pista pues le falten los estímulos que a él le gustan para disfrutar. Yo creo que si te vas un poco por ahí, pues dices, bueno, cuidado, ¿no? Cuidado que es un inicio de gira y cuidado que a Carlos este tipo de escenarios a veces se le han atragantado, ¿no? ¿Qué pasa? Que este año no le ha parado ni eso, ¿no? Esto quizás es un análisis que pertenece más al 2024, al 2023, que a este 2025, en el que Carlos está siendo más consistente que nunca, en el que los inicios de gira también están siendo buenos y en el que Carlitos mantiene la sonrisa a pesar de torear en plazas que desconocía, ¿no? Seguir la línea del US Open es que no le hace favorito hoy, le hace favorito en todo el torneo, ¿no? Y es un poco como su tenis A y su tenis B son en teoría tan superiores a los de Seba Báez, pues ¿qué dices? Pues vamos a buscar un poquito mantener las sensaciones que llevamos teniendo los últimos 2 meses, que ese primero haga daño, que ese saque esté intratable, que ceda poquitas bolas de break, que con los segundos, como hizo contra Sinner en la final, le busque constantemente el centro de la pista, quitar la iniciativa a Seba Báez, que no pueda tocar mucho a la derecha al argentino, restar siempre dirigiendo la bola a la zona del revés. Eso va a obligar a Seba a estar ya un poquito a remolque en los intercambios. Y por supuesto, una vez que toque el drive, bueno, ojalá que la derecha esté al nivel, digamos, del US Open y no al nivel de Wimbledon, ¿no? Ya en la gira de hierba, la derecha, pues estuvo todo en la gira un poquito a trancas y barrancas, con el saque en Queens lo solucionó bien, pero luego en Wimbledon contra rivales de más nivel, de más enjundia, pues se notó ese bajón con el drive. En el US Open el drive estuvo 8 puntos, 9 puntos y no hubo quien parase a Carlitos, ¿no? Así que ya solo con el saque y la derecha tiene armas competitivas muy grandes, no solo para encarar este partido, sino para encarar todo el torneo, te diría. Y también para jugar con los efectos. Un jugador que no es bastante alto, jugar con mucho spin, también desde el saque como con zona de revés o derecha, también le puede servir. Este va a ser el primer torneo que tú mencionabas, el tema de lo externo que le puede afectar a Carlos. Este es el primer torneo donde Carlos no va a tener a Sinner en el cuadro desde Barcelona. Sí.
Y ya sabemos que Interesante Carlos, también, sí. cuando no se, digamos, no tiene esa motivación. Es verdad que este torneo te llega un poco y no te motiva tanto como te puede motivar a lo mejor Shanghái, como te puede motivar Paris-Bercy, las ATP Finals. Es un poco que, bueno, si aquí se pierde, no es un drama mayúsculo y a lo mejor el hecho de no tener a Sinner, pues te hace relajarte y a lo mejor eso puede sorprender un poco a Carlos, ¿no? Pero bueno, en principio, como decimos, tremendamente favorito. Vamos con las predicciones, porcentajes y sets. Yo creo que aquí vamos a coincidir que es un porcentaje bastante alto para Carlos, ¿no? Que mi porcentaje no te lo puedo decir porque me van a masacrar. 90, ¿no? Entonces, ¿Más? 90. Vale, 90. 90-10. 95-5. Joder, el último 95-5 fue derrota de Carlos contra Gofán, ¿no? No hemos aprendido, ¿eh? Yo le voy a tirar 85. El primer partido en Tokio, de donde viene, tal cual, bueno, vamos a darle un 85. 85. Vamos a bajar un poquito porque después pueden pasar muchas cosas. Tampoco creo que sea un partido de tanta paliza, ¿eh? Creo yo, pero sobre todo el primer set. Creo que el primer set le puede costar, el típico set 6-4. A ver con el siguiente. Pero creo que le puede costar, o al menos el primer set. Vamos a ir viéndolo. Aquí abajo, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Veis paliza? ¿Veis que se le puede complicar un poquito? ¿Veis alguna sorpresa? Nos vemos en comentarios, amigos. Hasta pronto. Hasta el jueves. Chao, chao. Chao, chao.